Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a NPI. Hoy empezamos el programa hablando de vivienda, en concreto de las viviendas vacías, porque Stop Desahucios Euskadi publicaba un documento hace unos días en el que denunciaba al gobierno vasco por incumplir la ley de vivienda. Decía también que el gobierno tiene incapacidad de movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler y también le acusaba de pasividad ante la creciente especulación. Para hablar hoy de este asunto tenemos con nosotros a Marce de Stop Desahucios Guipúzcoa. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? Encantado de estar con Arratsaldeon, muy vosotros. buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Sabemos cuántas viviendas vacías hay en nuestra zona, en Euskadi, en Guipúzcoa? En Guipúzcoa nos enfrentamos a uno de los mayores problemas. Es que no existen datos oficiales más allá de los estudios que recoge el Observatorio Vasco de la Vivienda de Etxebide, y bueno, los últimos datos que tenemos es que en la Comunidad Autónoma Vasca pues hay alrededor de unas 35.000 viviendas vacías. Pero como te digo, estos datos tendrían que haberlos hecho ya, porque una de las cosas que recoge la Ley de Vivienda Vasca es que se tenía que haber realizado un registro de viviendas deshabitadas, que todavía 3 años después de la aprobación de la Ley de Vivienda pues sigue sin hacerse. Entonces, como tampoco hay datos municipales, seguimos sin tener datos oficiales concretos. Evidentemente, cuando hablamos de viviendas vacías, no es lo mismo una segunda residencia de una familia que una vivienda que ha sido, por ejemplo, adquirida por un banco en un desahucio y que la tiene vacía. Bueno, efectivamente, nosotros sí que nuestra prioridad ha sido principalmente actuar contra los grandes tenedores, contra los grandes propietarios y contra los bancos. Pero también consideramos como objetivo la movilización de las viviendas vacías, segundas viviendas que tienen particulares, porque lo consideramos necesario, porque consideramos básicamente que la función social de la vivienda pues es ser habitada, y las viviendas tienen que cumplir esa función social, y entonces para nosotros es necesaria la movilización de todas las viviendas deshabitadas, no solo de los bancos. En el caso concreto de los bancos, ¿hay algún dato a este respecto? ¿Cuántas casas puede tener, por ejemplo, una entidad en Euskadi? Se me ocurre, por ejemplo, Kutxabank. Pues hace fechas recientes, datos oficiales tampoco tenemos. Sí que es cierto que a raíz de la reciente sentencia del Constitucional, que ha levantado, digamos, la suspensión de la ley navarra y la ley andaluza, que preveía, entre otras cosas, la expropiación de viviendas de los bancos, pues sí que eso parece que ha movido a que aquí en el País Vasco también nuestra ley de vivienda recoge esa opción. Eso hará que el gobierno vasco dé pasos hacia registrar las viviendas deshabitadas de los bancos y a poner los números encima de la mesa. Sí tenemos que tener en cuenta que aquí en Euskadi el rescate bancario no ha sido tan importante como en otras zonas, como pudo ser el Mediterráneo, pues donde la mayoría de las cajas de ahorros que fueron objeto del rescate pues estaban allí. Entonces, digamos, la Sareb o el banco malo aquí en Euskadi tiene muy pocas propiedades de los bancos. Entonces, no pensamos que tenga una afectación muy grande. Marce, ¿veis factible que ocurra que el gobierno vasco finalmente dé el paso, si le es favorable la sentencia, a empezar a expropiar casas? Te hago esta pregunta porque a día de hoy los bancos han acumulado muchas viviendas que todavía no han salido al mercado y que no están por la labor de alquilarlas. Bueno, nosotros no es que solo lo veamos factible, lo consideramos como una obligación que tiene el gobierno vasco de movilizar o de tratar de movilizar todo tipo de vivienda deshabitada. Entonces, como podemos tener ejemplo de lo que ha pasado aquí en Donosti con la presentación del plan de vivienda, que se presentó hace creo que unas 2 semanas, pues la principal crítica que tenía es que ese plan de vivienda no decía nada sobre la movilización de las viviendas deshabitadas, y sería como construir una mesa pues con 3 patas.
Hay que actuar en todos los ámbitos, hay que actuar en la rehabilitación, hay que actuar en la movilización y hay que actuar también en el ámbito impositivo para movilizar esas viviendas vacías, si no, pues no conseguiremos el objetivo. ¿Y por qué le interesa a un banco acumular tanta vivienda que luego no utiliza? ¿Dónde está el negocio? Yo creo que el negocio está en la especulación. Si los bancos no han sacado esas viviendas al mercado es porque en ese momento quizás no les interesaba. Los bancos yo creo que están esperando a la nueva burbuja inmobiliaria, que ahora está muy de moda el tema de que estamos hablando y está encima de la mesa, el tema de la burbuja de alquiler, con los altos precios que tenemos en la comunidad autónoma vasca. Y eso es cierto, pero eso lo que realmente está haciendo es a la vez empujarnos otra vez hacia la compra. Y esto es lo que están esperando los bancos de forma imperiosa, porque pues con los precios que hay para las hipotecas, pues lógicamente si ellos abren un poco el crédito, los préstamos hipotecarios van a salir más rentables. O sea, va a costar menos meterse en un préstamo hipotecario que pagar una hipoteca a los precios que vemos hoy en día aquí en Euskadi. Resulta curioso que haya 35.000 viviendas vacías en Euskadi, que decíamos al principio de la entrevista, y que a día de hoy todavía se siga construyendo. Estamos viendo, además, desde hace cosa de 2-3 años aproximadamente, que ha habido otro boom de construcción en diferentes puntos en Guipúzcoa, se me ocurre en varias zonas. Es que el tema es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no consigues movilizar esas 35.000 viviendas deshabitadas, pues vas a tener que construir más. Porque la necesidad siempre va un poquito en aumento y porque económicamente interesa a las constructoras, interesa, digamos, a la economía en general. Porque una de las cosas que hemos hecho mal y que no hemos aprendido de esta burbuja es que parece que la recuperación económica va ligada a la construcción de viviendas. Parece que los datos que se dan en los medios de comunicación es que si se construyen más viviendas parece que la economía va mejorando. Lo que tendríamos que analizar es si realmente esa construcción de viviendas es necesaria, porque esa construcción de viviendas lleva una serie de gastos, de servicios, de que hay que dotar de servicios, de todo tipo de servicios a esas construcciones. Y igual no hay esa necesidad cuando hay en las ciudades pues numerosa cantidad de viviendas deshabitadas. Como te digo, yo creo que hay que actuar primero, y todo lo tenemos claro, sobre lo ya construido y luego ver las necesidades de construcción que pueda haber. Hablabas antes del alquiler. ¿A una familia ya le sale rentable a día de hoy meterse en un alquiler? Te hago esta pregunta porque quizás dice, bueno, por un poquito más me meto en una hipoteca. No sé si en ese sentido se están haciendo bien las cosas para fomentar el alquiler. Es que estamos en una situación bastante negativa. Primero porque los bancos, para conceder los créditos, cerraron el grifo y exigen unas condiciones económicas muy grandes que la mayoría de la gente no puede cumplir. Entonces, si los bancos te cierran la puerta, tienes que acudir necesariamente al alquiler. Pero claro, con los precios que tenemos aquí en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades como San Sebastián, Bilbao y en menor medida en Vitoria, pues es muy difícil, digamos, que poder acceder a él. Y otra de las cosas que nosotros criticamos es que tanto el gobierno central como ahora se ha subido al carro el gobierno vasco, anunciando la semana pasada una ayuda para el acceso a la vivienda de menores de 35 años, es que ese tipo de medidas, si no se acompaña de otras medidas, lo único que va a hacer es contribuir a incrementar los precios, porque los propietarios lo van a saber, van a contar con esas ayudas de la gente y van a subir los precios de los alquileres. Entonces, al final, ese tipo de ayudas acaban en vez de beneficiar, que en cierto modo pues sí lo puede hacer, pero acaban beneficiando más a los propietarios. Pues Marce, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a nuestros estudios. Nada, gracias y cuando queráis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros continuamos ahora con imágenes del pasado día 23 de abril, el Día del Libro, un Día del Libro que se celebró también en Irún. Estáis viendo en imágenes a Virginia, es la autora de la obra La pintura de la voz. Nuestro compañero Miquel estuvo con ella y esto es lo que nos contaba sobre su última novela.
Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu nuevo libro, La pintura de la voz? En primer lugar, un homenaje a mi abuela, de la que no me pude despedir, y encontré un poco el momento para hacerlo a través de esta historia. Y también quería un poco, en un mundo pues que tiende cada vez más a las pantallas, recuperar la escritura a mano, que parece a lo mejor una tontería, pero yo creo que detrás de la escritura a mano hay mucho más que unas simples letras garabateadas. Parece que nos pintas un mundo futurista, aunque yo tampoco lo veo tan futurista del todo. Yo creo que estamos más cerca de ese mundo. Bueno, sí que hay algunos toques a lo mejor más de futuristas, pero yo creo que es muy de actualidad. Y quiero hacer el contraste con un mundo de prisas y sobre todo de pantallas con poca comunicación, pocos colores, pocos sonidos, exceptuando aquellos de las teclas, frente a un mundo situado en un pueblo en el que parece que el tiempo se ha detenido, en el que pues la gente vive de forma pausada y tienes tiempo ya no solo para retomar la escritura, que es un poco el objetivo de nuestra protagonista, pero también para encontrarte contigo misma. En el libro también podemos encontrar momentos muy humanos, como por ejemplo cuando la protagonista abraza a la abuela. ¿Podríamos decir que quizá hoy en día se está perdiendo un poco el hecho de esas cosas? Tal vez. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen la virtud, a lo mejor, de acercarnos a aquellos que tenemos lejos y que nos ayudan a mantener el contacto, pero sí que es cierto que a veces tendemos a dejar a los que tenemos cerca un poco de lado, ¿no? Que muchas veces en las reuniones de familia o entre amigos, pues en lugar de mirarte la cara y hablarte, pues estás un poco más pendiente de que voy a recibir un mensaje de no sé quién. El tema de las prisas era algo que sí que quería tratar y de hecho en el libro hay como dos historias que al final se juntan y los narradores también son diferentes y hay un narrador mucho más pausa y otro como mucho más acelerado, ¿no? Juego un poco con esa técnica y entonces con el tema de las prisas a veces pues no nos permitimos tampoco disfrutar de los momentos plenamente con las personas que realmente se los merecen, ¿no? Las personas importantes, familia y amigos, sobre todo grandes amigos. Es más humano escribir a mano, además es un tema que planteas en el libro. Yo sí que lo veo como un poco una herramienta de desarrollo personal que te lleva a conectar con una parte de ti mismo, ¿no? Mis libros, por ejemplo, el primer borrador siempre es a mano y ahí es como que encuentro la esencia del libro y luego sí que utilizo, por supuesto, el ordenador, que es la verdad que es muy práctico, pero, por ejemplo, en momentos de bloqueo también recurro otra vez a escribir a mano y también me parece que para el tema de memorizar, ¿no? Cuando tienes que hacer un montón de cosas, que haces una lista y la escribes a mano, pues a veces no tienes que consultar la lista, tienes ya en la cabeza. Yo creo que detrás es mi idea es que detrás de el hecho de escribir a mano, que hoy, por ejemplo, a los niños pequeños sí que les cuesta más, ¿no? Que están mucho más acostumbrados al tema de tecla y más pantallas táctiles, que ya casi no es ni teclear, ¿no? Es todo como muy con el tema táctil. Yo creo que es importante recuperar eso. Cuando hablas de los juegos en las tablets, me ha recordado a mí que hace años los niños jugaban con la pelota, jugaban en la calle al escondite o a mil cosas que no era estar sentado en un banco y estar con una tablet, digamos, jugando. Yo creo que es que al final la sociedad está cambiando muchísimo. Nosotros con ellos nos estamos intentando adaptar a los que ahora nos toca. Yo soy madre de 2 hijos y al final no tienes referencias, ¿no? Porque ni tu infancia ni tus padres te educaron en el mundo que hoy nos ha tocado vivir y que a lo mejor no será tampoco el mundo de dentro de 15 años o 10 años o 5, porque esto va muy rápido. Yo vuelvo al equilibrio, quiero decir, no me parece mal que se utilicen los videojuegos, las tablets, pero también que encontremos un poco el placer, yo qué sé, de pasear, de hablar, pues si es un niño juega con una pelota. A mí me da un poco pena también cuando veo a lo mejor a grupos de adolescentes todos con el móvil. Luego a veces dices, pues a lo mejor están utilizando para escuchar música o para crear, porque también las nuevas tecnologías yo creo que tienen la virtud de permitirnos crear muchas cosas, ¿no? Pues chavales que suben sus propios vídeos con sus propias creaciones, sus propios bailes. No sé, que no todo ni es negro ni es blanco. Yo abogo por un equilibrio que, por supuesto, no es nada fácil, ¿eh? No sabes un poco dónde poner el límite. Además, una cosa bastante curiosa, en este libro podemos encontrar una guerra entre letras digitales y manuscritas. Sí, eso es muy gracioso. Eso es porque mi hijo le cuesta, cuando empezó a escribir le costaba mucho, entonces se enfadaba. Y recuerdo, pues yo que sé, que hacía una F y decía, esta F está embarazada, o ¿por qué? Y le costaba, es como que su mano no quería. Y la primera idea, esa fue un poco los primeros brotes del libro, ¿no? Y la idea, en lugar de llevarla hacia un niño que le costaba mucho escribir, pues opto por un niño que
que tiene pues eso, un don para escribir de una forma maravillosa. Y luego sí aporto ese toque de fantasía que bueno, no creo que tampoco sea una fantasía extrema, pero sí que me gusta a mis libros dotarles de esa fantasía que me permite también un poco jugar, ¿no? ¿Tienes intenciones de retomar los 2 anteriores libros o va a haber una segunda parte de este? No, segunda parte de este seguro que no. Los otros libros se merecen un final porque tengo que cerrar un poco lo que he comenzado. Todavía no tengo fecha para terminarlo, pero sí que tengo otros libros ya terminados que tampoco tengo fecha de publicación. Ahora vamos a disfrutar de este, pero que no tiene nada que ver ni con esta pintura de la voz ni con los otros anteriores. Muchas gracias y te esperamos con un siguiente libro. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarme siempre en este camino. Gracias. Y no dejamos los libros, continuamos ahora con otro autor, con Ivonne Martín, que ayer estuvo en la biblioteca de Pasai Antxo presentando su última novela. Eric, estuviste con él, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Xavi, como has comentado, estuvimos ayer en esa casa de cultura de Pasai Antxo con Ivonne Martín, que presentaba la 4ª novela de la saga de Leire Altuna, titulada en este caso La jaula de sal, a la que se acercó encima, la verdad, bastante gente con intención de hablar con el autor. Vamos a darle paso a Ivonne. Dentro vídeo. Acabas de presentar la 4ª novela aquí en Pasaia, en la Casa de Cultura. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, desde luego que es una de mis citas anuales, bueno, de las preferidas, ¿no? Porque el venir a presentar la novela, a charlar con los vecinos del lugar donde discurre todo, pues es verdad que el primer año venía con miedo, ¿no? De decir, ostras, a ver si no se han visto reflejados o si me van a echar la bronca, me van a tirar de las orejas por haber descrito su pueblo de una manera tan truculenta, ¿no? Con tantos asesinatos, todos tan chismosos, tan... Pero bueno, la verdad es que la acogida fue buena y entonces el venir año a año a Pasaia pues a charlar con los vecinos y bueno, además pues ellos también ven que pues vienen turistas y viene gente buscando los escenarios, bueno, pues al final hay un cariño mutuo que bueno, pues está muy bien el venir aquí y compartir con ellos unos minutos. ¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva entrega de Leire Altuna? Bueno, sobre todo que repetimos escenario respecto al Faro del Silencio, que nos llevó pues a sumergirnos en Pasaia, en la realidad de Pasaia, tanto de hace 30 años como de hoy en día. Y ahora volvemos de nuevo a Pasaia, volvemos a zambullirnos de golpe en la bahía en la bahía de Pasaia y vamos a visitar también la isla de Santa Clara. O sea, Donosti va a tener bastante que ver en esta novela, pero sobre todo volvemos a Pasaia y toda esa zona, ¿no? Esa zona limitada entre los montes Ulia, Jaizkibel. Bueno, vamos a volver a esos paisajes que bueno, son espectaculares. Unos paisajes que ya se veían en el primer libro, en la primera entrega, que era el Faro del Silencio, ¿no? ¿Cómo así has vuelto a repetir los mismos escenarios? Era una espina que tenía clavada desde el primer libro, ¿no? El intentar escribir como si dijéramos una segunda parte, aunque se puede leer independientemente de ese Faro del Silencio, ¿no? Vuelven personajes que ya aparecían en el Faro del Silencio, aparecen con más protagonismo personajes que eran muy secundarios dentro de esa novela y otros más principales pues los vemos más de refilón, ¿no? Pero volvemos a encontrarnos con esa misma gente, con Felisa la pescatera, con Xavier, el exmarido de Leire, volvemos a encontrar a Iñaki, Antonio Santos, el comisario, Ane Cestero. Están todos otra vez, ¿no? Y están otra vez esos lugares que creo que para mí y para todos los lectores que descubrieron a Leire Altuna pues han sido tan especiales, que son bueno, pues todos esos escenarios pasaitarras que dan no solo para una novela, sino para toda una saga y para una película, bueno, ojalá, ¿no? O una serie de televisión. Unos escenarios conocidos que empezaron, como hemos comentado, con el Faro del Silencio, que lo tenemos aquí, y que pueden ser muy conocidos para muchísima de la gente que está leyendo, ¿no? Sí, porque bueno, al final estamos la venta está muy focalizada a Euskadi y bueno, pues la verdad es que quien más, quien menos, pues Pasaia lo conoce, y más toda la gente que vivimos en Donostialdea, ¿no? Pasaia es un lugar pues que por una cosa o por otra siempre hemos tirado hacia Pasaia pues para venir a comer, para venir a dar un paseo hasta Puntas, para venir a tomar algo en el merendero de Puntas también, ¿no? Para bueno, pues ahora también para visitar el astillero Albaola. La verdad es que cualquiera que se acerque o que se adentre en las páginas de la novela va a sentir como suyos la mayoría de los personajes, o más que de los personajes, de los paisajes en los que se ubica.
Leire Altuna, una protagonista de la saga que ya lleva 1, 2, 3 y 4 entregas diferentes, que la segunda sería la de La fábrica de las sombras, que se realiza en Orbaizeta, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esa segunda novela? Haciendo así un pequeño repaso de la saga en general. Pues quizá lo más importante sea el cambio de escenario. Hablábamos de Pasaia como escenario principal de estas otras dos y sin embargo en La fábrica de las sombras damos un salto de lleno al Pirineo navarro y bueno, vamos a descubrir la selva de Irati, además una selva de Irati en pleno invierno. La selva de Irati en primavera y en otoño es una de esos lugares maravillosos a los que apetece ir a visitar, incluso en verano también, ¿no? Quizá no tan bonito, quizá hay demasiados turistas, el bosque no está tan hermoso, pero en invierno la selva de Irati es soledad pura y dura, nieblas, frío, nieve incluso, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a meter de lleno en un pequeño pueblo que vive, bueno, pues hay apenas 12 habitantes y que vive pues un poco de la ganadería, pero sobre todo de la saca de madera, ¿no? Y bueno, pues allí vamos a vivir una serie de asesinatos, de intrigas, y Leire Altuna estará, bueno, pues obviamente allí para intentar solucionarlos. Como se dice, no hay 2 sin 3 y evidentemente la tercera entrega, el último aquelarre, que lleva ya a unos escenarios que también está, aparte de Zugarramurdi, Bilbao, que es una zona igual un poco más urbana en comparación con el de Orbaizeta, ¿no? Era otro juego que me apetecía hacer y era conjugar en un mismo libro los ritmos de vida de una ciudad muchísimo más rápidos, muchísimo más pues estresantes, podríamos decir, ¿no? Incluso para una investigación, pues todo, muchos coches, mucho ruido, los atascos de primera hora de las 9 de la mañana con los niños que van al cole, todas esas cosas que dan un poco a la vista, ¿no? La hora punta en el metro. Y luego, por otro lado, lo apacible que puede ser un lugar como Zugarramurdi, un pueblecito pirenaico en el que viven, no llega a 500 habitantes, son unos 300 habitantes los que viven allí, y sin embargo que tiene un pasado riquísimo, ¿no? Ese pasado relacionado con las brujas, para su desgracia, ¿no? Porque murieron varios vecinos, hasta 10, 11, a manos de la Inquisición, y otros muchos fueron condenados, ¿no? Entonces todo eso vuelve a quedar al descubierto en el último aquelarre, en el que vemos que están ocurriendo cosas atroces en el presente, tanto en Bilbao como en Zugarramurdi, todas ellas conectadas, y todas ellas conectadas a su vez con lo que ocurrió años atrás con el Tribunal de la Inquisición. ¿En qué momento dirías que se encuentra ahora la industria? Porque vemos que bueno, se están empezando a promocionar más los libros en tablets y todo eso, pero todavía hay gente que se los coge en papel, que los compra en papel. Pues fíjate, yo ahora mismo mi sensación, tanto personal como pues hablando con libreros que conozco y demás, es que estamos en una recuperación, ¿no? El libro sufrió, no solo el libro en papel, sino que el libro sufrió mucho como consecuencia de la crisis, y llevamos 1 año y pico, 2 años en los que se está recuperando bastante. Se está recuperando la producción literaria y sobre todo se están recuperando las ventas, es importante. Y luego, respecto a lo que es el libro electrónico, pues parecía un poco que aquello se iba a comer el libro en papel, y en realidad no está siendo tan así. Quizá la gran amenaza ahora mismo para los libreros o para la librería tradicional sea el comercio electrónico, pero no del libro electrónico, sino del libro que puedes comprar a través de plataformas online y que te lo traen a casa, ¿no? Ese es quizá ahora mismo el mayor reto al que tiene que hacer frente una librería, pero no el libro electrónico, que al final, bueno, pues tampoco minoritario, pero sí que tampoco ha hecho un daño terminal para el sector del libro. Hemos hablado de la saga de Leire Altuna, pero sabemos que el primer libro que publicaste tiene por título El Valle sin nombre. ¿Y cómo fue ese momento en el que te dicen, vamos a publicar tu novela? Hombre, pues muchísima ilusión, ¿no? Porque lo escribes con la en principio como hobby, El Valle sin nombre, ¿no? Pero después llega un momento en el que dices, bueno, voy a ver si hay suerte y gusta y se publica, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que gustó, se publicó. La respuesta del público fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba. El Valle sin nombre lleva hoy, me parece que son 7 u 8 ediciones las que lleva, han salido ya a la venta, y El Faro del Silencio, la novela negra con la que con la que tomo contacto con este tipo de narrativa euskandinava, por así decirlo, pues sale ahora la 10ª edición a la venta también, ¿no? O sea que vamos, la verdad es que no era algo que no me podía esperar, y a día de hoy, bueno, pues creo que soy de ese grupo de afortunados que pueden vivir de escribir, y bueno, pues la verdad es que era algo que cuando publiqué El Valle sin nombre nunca me lo hubiera imaginado.
En las charlas y presentaciones, cuando tomas el contacto con la gente, ¿qué es lo que te comentan? ¿Cuáles son las impresiones que te transmiten? Hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, ahora que he anunciado que quizá Leire Altuna pues queda por lo menos por un periodo en la recámara, pues que le regalo un merecido descanso, pues hay quien está de acuerdo con eso y luego la mayoría de los lectores pues que me insisten en que no puedo dejar de lado a Leire Altuna y que quieren seguir leyendo más de Leire Altuna, ¿no? También me hablan mucho de los escenarios. La gente tiene mucho interés, al final, como son escenarios cercanos, pues tiene mucho interés en saber cuáles son exactamente los escenarios para ir a visitarlos, ¿no? Porque ya que tiene ese añadido, el tener cerca los lugares donde discurre la trama, bueno, pues entonces es otra de las preguntas recurrentes, ¿no? Y oye, exactamente este lugar es este de aquí, tal cual. Y también es muy curioso ver cómo el lector se hace una película diferente, ¿no? Y tú has descrito un lugar y muchas veces igual el lector está interpretando que estás describiendo el caserío de al lado o el valle de al lado, ¿no? Pues porque es así, al final los libros tienen mucho de la imaginación. El lector, según quien lea el libro, lee una cosa o lee la otra, totalmente al revés, o todo lo contrario, vaya. Unos paseos que ya has realizado con algunos de los lectores por las zonas, sobre todo con el libro del Faro del Silencio, ¿no? Que han visitado esas zonas. Sí, son ya pues me parece que más de 800 las personas que han venido conmigo a visitar los parajes del Faro del Silencio, el Faro de la Plata aquí en Pasayá. Una visita que, bueno, pues que además que por más que yo en principio la doy ya por terminada, todos los años tengo que volver alguna vez, a pesar de que el libro ya lleva 4 años a la venta, tengo que volver alguna vez porque pues es tanta la demanda de gente que, bueno, pues que se pone en contacto conmigo para ver cuándo organizo la siguiente excursión, que, bueno, pues que al final siempre pues acabo formando algún grupo y vamos, ¿no? Continuamos en Irún porque este próximo fin de semana, los días 27, 28 y 29, la Feria de Abril de esta localidad cumple 20 años. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Embrujo Andaluz, que es la asociación que organiza anualmente este evento. ¿Qué tal, Isabel Aragón? Arratsaldeon, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arratsaldeon. La fiesta que soléis montar todos los años en Irún es tremenda, ¿eh? Yo creo que es, después del Alarde, la mejor fiesta o la más grande, por lo menos, que se celebra en Irún. Pues sí, la verdad es que solemos contar con bastante público y bueno, pues intentamos que cada año sea mejor y bueno, nada, yo quería decir en primer lugar que esta feria pues es un poco un homenaje. Un homenaje a Paco, que como sabéis falleció el año pasado y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para que sepáis que la vamos a intentar hacer mejor que nunca y que va por él y que bueno, que esperamos que sea pues igual de animada, igual de espectacular que siempre. Paco, que fue además presidente de Embrujo Andaluz durante tantos años y que tuvo la desgracia de marcharse precisamente en la Feria de Abril del año pasado. Sí, eso es. Entonces, bueno, él tenía mucha ilusión por esta feria, que como sabéis es la número 20, y nada, nos dejó muchas puertas abiertas y hemos intentado que sea especial. Especiales sin duda porque tenemos 3 días en los que, como siempre, vamos a tener un puesto con unos pinchos riquísimos, vamos a tener barracas para los pequeños, un porrón de actuaciones, bailes. Si te parece, vamos día a día para ir conociendo lo que tendremos cada uno de ellos. Empezamos el viernes. ¿Qué podremos tener el viernes en la Plaza del Ensanche de Irún? Pues mira, el viernes a las 8 menos cuarto es la inauguración, a cargo del Ayuntamiento y atracciones infantiles. Tendremos sevillanas a cargo de Embrujo Andaluz. Este año la elección de Rey y Reina, que se suele hacer el sábado, lo hemos pasado al viernes porque el sábado tenemos un grupo que necesita pues un poquito más de pruebas de sonido, entonces bueno, tenemos la tarde un poco para ellos. Entonces no hemos querido que nadie se quede sin su momento. La elección de Rey y Reina será, como os digo, el viernes. Recordamos que es además una elección para los pequeños, para los más pequeños, sí. Es el Rey y la Reina infantil, ¿verdad? Eso es. Y luego pues a las 10 baile por sevillanas a cargo del grupo Son de Ases. Bueno, pues pasamos, si te parece, al sábado. Ya nos has adelantado algo, pero el sábado también será otro día grande. Yo creo que es además el más largo, en el que más gente suele haber en la Plaza del Ensanche. ¿Qué tenemos este año el sábado? Pues el sábado comenzamos a las 10 con atracciones infantiles
A las 12 tendremos las actuaciones de las academias Chiqui Baile, Escuela de Danza Analia Belly Dance, Escuela de Danza Ellas Arte y 22 Academy. Luego, bueno, pues como os digo, la tarde del sábado habrá pruebas de sonido porque a la noche viene un grupo importante. Entonces, bueno, hemos querido hacer algo especial y de 7 a 8 vamos a hacer un pinchopote en la caseta, pues para que nadie se aburra y bueno, pues amenizar un poquito la tarde con sevillanas y un poquito ambiente de caseta. Y a las 10, pues la actuación del grupo musical sevillano Raya, que gracias a la colaboración del ayuntamiento y al gran esfuerzo que hemos hecho, pues ha sido posible y estarán con nosotros. Esperamos que os guste muchísimo porque lo hemos preparado con mucha ilusión. Y el domingo también más actuaciones, entre las que se encuentra la de Embrujo Andaluz. Eso es. El domingo pues tendremos las actuaciones de los grupos de Irún de flamenco, Alma Gitana, Azahar, Caramelo y 22 Academy. A la 1 tendremos el vino de honor. A las 5:30 pues empezará la actuación de los grupos de baile de las distintas casas regionales, Concha Rociera, Aljarafe, Semblante Andaluz, Triana, y cerrará pues Embrujo Andaluz. Luego a las 8 tendremos el concurso de bailes por sevillanas para adultos y niños. Y bueno, a las 9 el famoso sorteo de ibéricos y una cena para 2 personas en el restaurante Ardora de Hondarribia, que bueno, pues grandes amigos y que siempre pues un poco colaboran con nosotros también en la feria. Precisamente hablando de colaboraciones, yo todos los años destaco la labor que hacéis en Embrujo Andaluz, porque es una labor completamente desinteresada y muchísimos voluntarios que hacen posible esta feria, voluntarios que no cobran ni un céntimo y que trabajan durísimo para que se pueda llevar a cabo esta fiesta para todos los irundarras. Sí, la verdad es que es duro, lo hacemos con mucha ilusión, pero es duro. Pero bueno, luego también es pues lo que siempre decía Paco, la satisfacción de ver a tanta gente en la plaza de Ensanche de Irún, pues eso es que ya se te olvida todo lo que has trabajado. La verdad es que sí, bueno, somos 36 socios y muchos amigos, y bueno, entre todos lo conseguimos. Pues Isabel, espero que se llene la plaza del Ensanche, que el tiempo acompañe este fin de semana. Sí, bueno, eso... Y que bueno, que la feria salga maravillosa. Por cierto, lleváis 2 años haciendo la feria de abril en abril, que era tradición hacerla en mayo en Irún, así que a ver si el mes de abril os trae buena suerte este año y no cae ninguna gota y se llena la plaza del Ensanche. Pues a ver si es verdad. Y nada, os esperamos a todos y muchísimas gracias a vosotros. Y no nos movemos de Irún porque el pasado viernes el director irundarra Óscar Tejedor presentó en el Centro Cultural Amaya su último documental, un documental titulado Director Z, el vendedor de ilusiones, un documental dedicado al director irundarra José María Zabalza. Eric, ¿estuviste con él? Eso es, estuvimos con él hablando de José María Zabalza, evidentemente, del documental, y también nos comentó un poquito cómo estaba el tema de la censura en la época franquista. Y tocamos unos temas bastante diferentes que también se ven reflejados en el vídeo, así que vamos a dar paso a Óscar Tejedor y que nos cuente un poquito las cosas. ¿Te parece? Dentro vídeo. ¿De qué va la película? De José María Zabalza, un director de cine irunés que empezó su carrera en los años 50 y empezó a hacer películas en Irún. Luego se fue a Madrid, hizo 21 películas, escribió 2 libros, 5 obras de teatro. Una persona muy polifacética y que desgraciadamente ha caído en el olvido. Y bueno, esta película trata de eso, ¿no? De rescatar un poco la imagen de este apasionado, a veces un tanto locuelo, que lo que más le gustaba en la vida era contar historias y lo dio todo para realizar su sueño. Zabalza era todo un personaje variopinto, un personaje peculiar, que te ríes y que vives el momento y que dices, pero ¿cómo ha podido hacer esto? Pero Zabalza también somos todos los que nos dedicamos a la cultura, ¿no? Aquel músico que quiere sacar su primer disco, aquel pintor que quiere exponer, aquella persona que quiere hacer teatro, ¿no? Es la cultura en general que representa Zabalza en esta... ¿Cómo así pudo quedar en el olvido esta persona?
Pues como muchos otros, yo creo que Zabalza somos todos, ¿no? O sea, hay gente que tiene más o menos suerte de estar en el lugar indicado, y Zabalza pues quizás no estuvo en el lugar indicado, y sus primeras películas tuvieron ese problema de censura, y ahí perdió mucho dinero porque empeñó todos sus bienes para sacar adelante sus películas, y ahí arrastró una deuda que poco a poco, con el tiempo, pues se fue profundizando, ¿no? Y bueno, luego tuvo que adaptarse a los tiempos. Los tiempos eran pues muy convulsos, y bueno, este era un náufrago, un solitario que intentaba hacer lo mejor que podía y quería realizar lo que decía antes, ¿no? Ese sueño. Hablabas de la censura en una época muy difícil como lo fue el franquismo. ¿Qué suponía grabar en aquella época? Cuando leíamos un poco los informes, cuando todavía están los informes de la censura, eran cosas como que ahora te parecen completamente inauditas, ¿no? Pero entonces hablar del clero o hablar de cualquier cosa que suponía que estaba en contra, digamos, del régimen, pues había que tener habilidad y astucia para poder esquivar las garras de la clasificación y la censura, ¿no? Porque dependiendo de la clasificación y la censura, podías exhibirlo, podías distribuirlo, con lo cual podías tener más beneficio de las películas o menos, ¿no? ¿En qué situación dirías que está ahora la industria cinematográfica? No cabe duda citar el 21%, que eso nos ha matado, ¿no? a la industria del cine. Pero aparte de eso, aquí, por ejemplo, a nivel regional, a nivel de Euskadi, tenemos unas ayudas que una convocatoria al año, cuando en Francia pues igual tienen 3 convocatorias al año, ¿no? Las televisiones nos implican lo suficiente en los programas televisivos, cosa que son los principales agentes financiadores de nuestro mercado, ¿no? De nuestra industria. O sea, se hacen pequeños pasos, pequeños avances, pero seguimos en una industria muy precaria. Tenemos que hacer películas con muy poco presupuesto, con lo cual no podemos esperar a hacer unos films grandiosos, sino que bueno, tenemos que tender al aprobado, al bien, pero nunca podremos ser excelentes cuando no tienes un presupuesto que te acompañe. Pues haciendo igual un llamamiento a la gente para que vea el filme, os deseamos muchísima suerte con este proyecto y también con los que hagáis a futuro, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por esta historia, ¿no? Pues un documental muy recomendable, sin duda. Eric, con este documental cerramos NPI. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Eskerrik asko zuei. Nosotros volvemos la semana que viene con más actualidad. Hasta entonces, que seáis muy felices. Agur, ondo izan.